Seguimos con el área importantísima de la educación. Va a exponer la compañera Ana Gloria y luego abrimos el debate, ¿vale? Cuando quieras, Ana. Buenos días, compañeros, compañeras. Gracias por estar aquí. Estamos en este primer Parlamento Alternativo Popular, seguramente no será el último, y estamos aquí gente con ganas de debatir, estamos gente con ganas de escucharnos, con ganas de aportar, y así es como estamos construyendo una solución a toda esta miseria que nos están echando encima. Además de agradecer la presencia, yo tengo que agradecer a toda la gente que ha participado en el foro virtual que creamos para hacer aportes en educación, donde ha habido aportaciones de colectivos, de personas a título individual, muchas muy interesantes, no todas conducentes a un consenso, pero sí con elementos de disenso sobre los que aún nos queda un camino por avanzar, por debatir. Y el resumen que mandamos no va a tener mucho que ver con lo que vamos a contar ahora, porque de ahí se fueron sacando ideas. ¿Se oye? Sí. Y ahí tenemos un espacio para el debate hoy y un tiempo por delante para continuar este camino que hemos abierto de intercambiar experiencias, porque desde luego hay mucho que decir en educación, porque hay mucho por hacer y porque es muy importante. Hemos participado en esta ponencia gente de todas las islas, algunas con más representación que otras, y hay está eso por hacer. Estamos teniendo desde luego un debate que la Consejería de Educación no está estando a la altura, en el sentido de aprovechar toda la experiencia de los centros para sobre eso ir creciendo, para sobre eso ir construyendo, y no digamos ya el Ministerio de Educación. Pues ahí estamos y esa responsabilidad nos toca ahora y tenemos que asumirla. Nos faltó tiempo también a la hora de preparar esto, porque yo creo que una de las estrategias que mejor pone en marcha el sistema para que no podamos luchar contra él es, como diríamos en Canarias, aturrullarnos. Nos aturrullan con 20 horas, nos aturrullan con un montón de trabajo, nos agobian con el miedo a perder el trabajo, y precisamente ese agobio que nos imponen es lo que nos dificulta militar en organizaciones, y es lo que nos dificulta realizar nuestro trabajo con la tranquilidad que necesitan, y cada vez nos lo va dificultando más. En educación, como se ha dicho y se volverá a decir, educación junto con sanidad, trabajo social son uno de esos aspectos que tienen que mantenerse, y tienen que mantenerse desde lo público, y tienen que mantenerse vivos, y tienen que mantenerse realizándose bien, porque la educación es el futuro, pero no solo la educación es el futuro, sino que en la educación prácticamente toda la sociedad, a través de sus hijos e hijas, a través de las personas que serán adultas en el futuro, nos estamos jugando mucho. Decía Claudio Naranjo, cambiar la educación para cambiar el mundo, y eso es lo que tenemos que hacer, aportar todo lo que podamos, porque por otra parte la escuela refleja a la sociedad. En la escuela vemos cómo en las necesidades económicas que se van viendo se nos traducen en un niño o una niña que no nos trae la libreta porque no pueden, un niño y una niña que la única comida que hacen el día es la del comedor escolar, o en un niño o una niña que no trae los deberes porque ayer le cortaron la luz a mi madre, y eso lo vemos en las aulas y desde luego lo sufrimos y tenemos que contribuir a solucionarlo. Pero ¿cómo va a ser la educación en el entorno en el que estamos, con esta Europa salvaje del capital que manda leyes que luego concretan los estados y concretamos en Canarias leyes que nos limitan completamente esa escuela que queremos, una escuela inclusiva, una escuela coeducativa? ¿Cómo va a ser de otra manera en el contexto en el que estamos viviendo? Pero precisamente desde dentro de la bestia tenemos que buscar las soluciones para combatirla, eso está claro. Estamos, lo decía antes, cada vez estamos en una escuela del siglo XX, en ocasiones del siglo XIX, para educar a chicos y chicas del siglo XXI. Para educar a chicos y chicas del siglo XXI, nativos digitales, mientras que la gente que les educamos somos inmigrantes digitales, con intereses que difieren mucho, y con el reto también de toda esa disruptividad que en ocasiones aparece en el aula, fruto de todos los problemas que obviamente los niños y niñas como esponja sufren y en ocasiones manifiestan, porque tiene que ser así. Pues el reto entre conseguir en ese contexto formar jóvenes, niños, niñas, jóvenes, y a la vez desarrollar que sean personas adultas
que tengan, bueno, desde jóvenes y ya de adultas con capacidad crítica. Tenemos ese reto frente a lo que decía antes, a un entorno político que lo que quiere es que se eduque para que seamos esclavitos. Todas las leyes reflejan que de lo que se trata es de formar consumidores, de formar personas que sean capaces de trabajar para lo que nos toque trabajar, de segregar como se está segregando en la sociedad en función del nivel económico, y que ya en la escuela sí se haga, escuelas privadas con más recursos para las clases altas, y que la pública, que es la de todos y todas, cada vez se vayan perdiendo más recursos. Y no puede ser así, porque queremos educar ciudadanos y ciudadanas y no consumidores. Importante, precisamente todo ese contexto que se da fuera del aula se traduce en los centros, y podemos decir que se traduce en... Un momentito, por favor. La manera en que se gestionan los propios centros. Es decir, hasta hace unos años teníamos centros democráticos en los que el consejo escolar, con representación de alumnado, de familias y de profesorado, e incluso de instituciones, era el órgano de máximo poder. Eso desapareció, pero no de ahora, de hace unos cuantos años. Pero además ese consejo escolar, que era quien elegía directores o directoras, ahora ha perdido protagonismo en la elección de directores o directoras, dándose a la administración. Con lo que la persona que más poder tiene, y además cada vez le va dando más poder la ley, ya no es elegida democráticamente en el centro. Eso es una de las cosas que tenemos que cambiar como propuestas que tienen que mejorar para una mejor escuela pública. Vamos a hablar ya de propuestas más concretas. Tenemos que hacer un mapa escolar en Canarias. Tenemos que hacer un mapa escolar que recoja las peculiaridades de Canarias. Es decir, no se le pueden dar las mismas posibilidades de escolarización o hacer una ley que se vaya a aplicar igual. Por ejemplo, en Fuerteventura, con las distancias que puede haber entre Jandía, Gran Tarajal, Puerto del Rosario, que se puede aplicar en Santa Cruz con la distancia que hay entre unos centros y otros. Y eso, a la hora de aplicar esas leyes educativas, se nota muchísimo. No es lo mismo que yo le diga a un niño y una niña, si quieres estudiar química, tienes que cambiar de instituto, y el instituto está a 5 kilómetros o a 2, que esté a 20 kilómetros, como sucede y como se está haciendo, como ejemplo. Voy a intentar ser lo más breve posible. Tenemos que reconocer la diversidad de Canarias e igualar nuestras posibilidades. Tenemos que mejorar las infraestructuras. A mí me gustaría que ustedes vieran algunos de los centros que hay en Canarias, increíble, en donde, por poner un ejemplo, en la casa de arriba hay una vivienda y en la casa de abajo es un colegio, y suben y bajan los vecinos con el perro. Eso sucede actualmente en concreto en Lanzarote y seguramente en muchos más sitios. Estamos perdiendo las escuelas rurales, y las escuelas rurales suponen vida para el pueblo en el que está. Las escuelas rurales suponen que el niño y la niña tienen sus primeros años de escolarización al lado de su casa, y eso es una de las medidas que estamos perdiendo y hay que recuperar. El eterno caballo de batalla, las ratios. Está claro que para que podamos educar y atender a toda la diversidad que hay en el aula, tenemos que tener unas ratios disminuidas. Valen 15, 20, 25, no más. Infantil, secundaria, bachiller, para que realmente se pueda atender. Tenemos que reconocer la figura de tutores y tutoras, que son quienes, sobre todo en los cursos más bajos, están al lado del niño y la niña, pues tomando asumiendo la tutoría precisamente de cuando empiezan en su escolarización y cuando continúan, porque es importantísimo que tengan algún asesoramiento inmediato, directo, porque la educación tiene que estar humanizada y porque es la referencia que tienen. Y sucede hoy, al aumentar las horas que estamos dando y al disminuirnos el tiempo que tenemos que emplearlo, vemos en las aulas como hay chicos y chicas que te falta tiempo para poder hablar con su familia, que te falta tiempo, y eso es real. Cuando hablamos de datos en todos lados, detrás hay caras, nombres y apellidos, pero en educación esas caras, nombres y apellidos son menores de edad y son de los que más protección necesitan. Necesitamos recuperar proyectos que se están haciendo. La escuela no solamente es transmisora de conocimientos, también es transmisora de valores, y tenemos que recuperar proyectos que se han desarrollado en Canarias, algunos pioneros como el programa Arimagua de educación sexual, y que han perdido todo el tiempo que se necesita para dedicar a ello, y que han perdido las personas
o sea, no las personas, y que ya no pueden dedicarse a hacerlo las personas que antes tenían tiempo para ello. Tenemos que escolarizar a niños y niñas, dar la posibilidad de que se escolaricen niños y niñas desde 0 años, porque tiene que ser ahí. No solamente no se está desarrollando eso, sino además con el desarrollo de la LONCE se corre el peligro de perder la educación infantil. Pues para atrás como los cangrejos, como decimos aquí, pero hay que luchar porque sí, porque antes hablaba Isabel de incorporación, de presencia de la mujer. Está claro que las medidas de no escolarización temprana ni acogida temprana las vamos a tener, nos va a afectar más a las mujeres porque, bueno, en esta sociedad al fin y al cabo, en la mayoría de los casos, somos las que asumimos los roles de trabajo familiar. La acogida temprana tiene que recuperarse. Los comedores escolares, caballo de batalla, hace unos días lo veíamos en el periódico. Los comedores escolares, hay que decirle al consejero que se equivoca, que sí son comedores sociales. Actualmente hay algunas familias que la única comida que están haciendo esos niños y niñas es la del comedor escolar. Y no se puede impedir que puedan tener el acceso a esa comida. No se puede, porque son niños y niñas de toda la sociedad, no solo de sus familias, porque son los niños y niñas del futuro. Y tienen que comer, y hay que hacer una renta, si es necesario, y una cuota, si es necesario, progresiva, porque sí, porque esa es la realidad. En secundaria, hablábamos antes, hay que recuperar la optatividad. Hay algunos centros que desarrollan programas de bilingües y es una posibilidad interesante, pero desde luego no puede ser discriminatoria. ¿Se está viendo? Fuerte viento. Enseñanzas artísticas. Vamos a ver, si estamos hablando de un modelo económico y un modelo educativo que lo que pretende es que seamos solamente consumidores y trabajadores, eliminan las enseñanzas artísticas, eliminan las asignaturas que creen que pueden ayudar a que fomentemos el desarrollo como personas críticas de nuestros alumnos y alumnas. Pues eso hay que recuperarlo también. Es necesario que no desaparezcan la música, las tecnologías de la educación reglada, es necesario que no desaparezca el bachillerato artístico ni las escuelas de actores. Enseñanza de adultos, precisamente en este contexto de paro, donde mucha gente vuelve al aula porque dice quiero aprender idiomas, porque dice quiero sacarme esa educación, ese graduado que en su momento no me saqué y ahora que estoy en paro tengo tiempo de hacerlo. La administración tiene que estar a la altura, tiene que buscar la manera de que ese profesorado que ahora mismo está en paro pueda ser contratado para formar a esa gente que ahora mismo quiere formarse. Y eso es real también y hay que buscar la manera de hacerlo. Formación profesional. Anda que otro caballo de batalla tremendo. Las cifras vistas, comprobadas con datos, de alumnado que ha quedado en lista de espera para que quiere hacer ciclos formativos, superan los 10.000, 12.000 chicos y chicas que quieren acceder a un ciclo formativo y no lo han hecho. Es necesario en el mapa escolar tener un mapa adecuado de la formación profesional, que se dé oferta a los ciclos demandados, que haya una actualización de los ciclos, porque nuevas posibilidades de ciclos, pongo por ejemplo las energías alternativas con este maravilloso viento que nos acompaña tantas veces, pues ahí tiene que haber una fuente de trabajo y ahí tiene que haber profesionales capaces de trabajar en esos campos. Seguramente el medio ambiente se hablará del tema también, pero hay que actualizar los ciclos formativos. Los programas de cualificación profesional inicial tienen que desarrollarse y no pueden ser un cajón desastre donde mandamos a chicos y chicas que ese no lo mandamos al PSPI. No, precisamente ese alumnado que ha tenido dificultades para seguir el sistema habitual, el sistema más establecido, tiene que tener también una posibilidad de incorporarse y aprender un oficio y además con suficientes plazas, porque hasta ahí queda alumnado en lista de espera y además con programas que sean conducentes también a que obtenga su graduado en secundario. Mucho cuidado con la formación en centros de trabajo que va vinculada a los nuevos diseños de la FP, porque así como es necesario incorporarse a los centros de trabajo para aprender desde la práctica, no se puede convertir al alumnado de FP en mano de obra no barata gratis. No puede pasar eso. Tienen que aprender y las empresas tienen que tener el compromiso de la enseñanza práctica y hay que hilar muy fino la manera en la que se hace. En definitiva, queremos una escuela inclusiva, coeducativa, participativa, que forme ciudadanos y ciudadanas y no consumidores.
los profesionales y las profesionales de la enseñanza, pues al igual que sucede en otros campos, no tiene por qué caer sobre nosotros, sobre nuestra disminución salarial, toda esa mala gestión económica que se ha hecho, al igual que sucede con otras áreas. Y no tiene por qué aumentarse nuestro horario, que al final, en definitiva, supone compañeros y compañeras que se van al paro. Necesitamos un catálogo de una gestión adecuada de los riesgos laborales específicos de nuestra profesión. Voy terminando ya. Necesitamos, para todo esto, está claro, una financiación, porque qué bonito, estamos todos y todas de acuerdo, pero lo que siempre dicen, quienes además dicen, vale, muy bonito, pero ¿con qué lo pagamos? Pero es que en educación lo tenemos bien claro. Desaparición total y absoluta de los conciertos. Quien quiera escuela privada, que tiene todo el derecho del mundo a quererla, que la pague. Y desapareciendo los conciertos, a los que cada vez se van aumentando el número de conciertos, tenemos todo ese dinero para la pública, que es la de todos y todas. Y además, esos conciertos que se dieron con unas condiciones determinadas hace unos años, ¿qué evaluación se ha hecho de si están cumpliendo o no esas condiciones con las que se le dio la financiación? No se ha hecho evaluación, luego deben desaparecer porque el dinero de todos y todas, para todos y todas. Y otras propuestas más que desarrollarán los compañeros en la ponencia sobre economía, desaparición, perseguir el fraude fiscal y toda esa serie, ya hablaba también el compañero. Dos puntos por los que me gustaría pasar, aunque sea brevemente, no sé cómo ando de tiempo. Ya termino. Cultura y deporte, simplemente no vamos a desarrollarlos, pero decir que no queremos una cultura de élite. La cultura se desarrolla en todos los pueblos, en todos los municipios, desde casas de cultura, desde formación en lo más inmediato. Esa es la cultura que tenemos que desarrollar. Un derecho al ocio, un derecho al ocio saludable, un derecho a la formación no formal, un derecho a pasarlo bien y que sea enriquecedora. Lo mismo con deporte, escuelas deportivas. Es decir, toda la ciudadanía tiene que acceder. Y bueno, si se quiere hacer también espectáculos culturales, espectáculos deportivos de élite, que se hagan, pero igual que con la privada, que se paguen, porque los dineros públicos de esas áreas tienen que ir para fomentar la participación ciudadana en ese como en otros tantos aspectos. Termino con un texto de la ponencia, a la vez que bueno. Ahora más que nunca la educación representa uno de los pilares sociales donde se concentran determinadas fuerzas hacia modelos de construcción de una sociedad más justa y cohesionada. El profesorado, las familias y el alumnado, las organizaciones sociales que los aglutinan y representan, las plataformas en defensa de la escuela pública, las asociaciones de directores y directoras, los sindicatos, los partidos progresistas, los movimientos sociales, toda la ciudadanía en suma, tenemos el reto de levantar la bandera de la defensa de lo público y aplicar una estrategia de resistencia contra las políticas conservadoras. Hay que luchar por una educación pública digna y de calidad, porque es la escuela el lugar de encuentro de la comunidad educativa, con multitud de voces e intereses, un lugar de plasmación de pensamientos, de ideas y de sueños. La lucha por una educación pública de calidad tiene que seguir siendo y es un compromiso permanente y una obligación moral. Además, debemos respetar nuestra memoria histórica e intentar saldar nuestra deuda eterna con todas aquellas personas que dieron su tiempo y, en muchos casos, su propia vida para que disfrutemos los derechos que simplemente soñaron conseguir. Se lo debemos. Bueno, intervenciones en esta área. Venga, vamos anotando. Adolfo, la compañera de al lado. ¿Cómo te llamas? María. Allá. Conchi, Isabel. ¿Alguien más? Cerramos, pues venga. No, Conchi, perdona. Adolfo Padrón. Hola, ¿se oye? Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo quería hacer dos aportaciones. Sí me parece importante que se tenga en cuenta la necesidad de diversificar en el sistema educativo los perfiles profesionales. Evidentemente el peso educativo y pedagógico es importante, pero creo que la problemática social que está entrando en las escuelas requiere de otras respuestas y de otros perfiles profesionales.
Yo soy trabajadora social del sistema educativo, quienes trabajamos como trabajadoras sociales del sistema educativo estamos absolutamente desbordadas, no tenemos ratios para atender a la problemática social, a los factores sociales que detectamos constantemente en los centros educativos, y sí creo que hay que defender los servicios de apoyo a los centros educativos, los servicios concurrentes, los equipos de orientación, y en concreto yo, por la parte que me toca, defiendo nuestro perfil profesional en el sistema educativo. Y luego otra cosa, supongo que lo comentará Isabel, creo que la escuela, evidentemente tú lo has comentado, debe ser una escuela coeducativa, no debe depender la coeducación de proyectos puntuales, creo que hay que apostar de forma transversal y de forma como una apuesta política por educar en igualdad, porque la escuela es el sistema en el que todo recae, el que tiene que prevenir todo tipo de problemáticas, y la igualdad de oportunidades es un elemento clave para construir una ciudadanía crítica, para prevenir un montón de situaciones. Y creo que también debe ser una escuela laica. Es decir, la laicidad y la coeducación creo que son dos elementos fundamentales. La religión debe estar fuera de las escuelas, que la paguen las iglesias o que la pague quien sea o que la dé quien sea, pero hay que apostar por una escuela laica y coeducativa. Clave para construir una ciudadanía crítica, para prevenir un montón de situaciones. Y creo que también debe ser una escuela laica. Es decir, la laicidad y la coeducación creo que son dos elementos fundamentales. La religión debe estar fuera de las escuelas, que la paguen las iglesias o que la pague quien sea o que la dé quien sea, pero hay que apostar por una escuela laica y coeducativa. Bueno, subido en esta caja de cerveza, bueno, vamos a... precisamente yo creo que todos y todas los que estamos aquí presentes tenemos claro que precisamente la manera de construir alternativas no es realizar planteamientos puramente sectoriales. Es necesario para construir esa alternativa tener la visión global, y desde luego no será posible el sistema educativo que queremos sin plantearnos la necesidad de esa óptica global sobre la situación que vivimos, ¿no? Yo quisiera simplemente colocar 4 cosas, pero permíteme que empiece por colocar un mensaje de Krishnamurti que decía que ningún mundo cambia milagrosamente si nosotros no cambiamos, nosotras y nosotros, profundamente, ¿no? Y en eso tiene mucho que ver, como decía Ana Gloria antes, el sistema educativo. Tanto es así que precisamente desde las estructuras de poder se pone mucho control y mucho énfasis en la necesidad de no construir sistemas, sino todo lo contrario, construir modelos absolutamente rentables en base a su propia concepción mercantilista, capitalista del mundo en el que vivimos, ¿no? Incluso las organizaciones y sindicatos más progresistas, cuando hablamos de educación, intentamos revertir la argumentación oficial de que la educación es una carga, hablando de que la educación es una inversión. Y eso significa asumir incluso el propio lenguaje capitalista y el propio lenguaje mercantilista. Una inversión necesita rentabilidad, y en educación medir la rentabilidad en términos de plusvalía es imposible. Se mide la rentabilidad en otros términos, y hablamos de progresión, inversión en otros términos. Invertimos en construir individuos de la forma más integral posible y con la mejor capacidad crítica posible, y al mismo tiempo en construir pueblos soberanos capaces de desarrollar su futuro. Si de verdad esos fines teleológicos queremos desarrollarlos, evidentemente por el camino que vamos es imposible. No se trata simplemente de nuevos marcos legislativos. Cada vez que el Estado es gobernado por un color político, cambia el marco legislativo y probablemente profundizamos cada vez más en el deterioro del sistema educativo que necesitamos como sociedad del siglo XXI. Se trata de plantear para qué necesitamos educar a nuestros niños, niñas, jóvenes, a nuestra población adulta, a nuestros profesionales, etcétera, etcétera. Y no son para que sean elementos rentables para la productividad, es para que sean elementos, individuas rentables para la sociedad. En ese ámbito, desde luego, hay mucho que construir, desde lo teleológico, como decía antes, y desde lo práctico, desde lo técnico y desde lo pedagógico. Estamos asistiendo a una profunda revolución pedagógica, probablemente desarrollada por los propios compañeros y compañeras en los centros, pero se queda coja si no viene acompañada de planes globales, ¿no? Y en lo prioritario, en lo urgente, evidentemente ya Ana Gloria ha colocado una cuestión: un sistema educativo garante es solo aquel que es público,
porque es el único que es capaz de desarrollar de manera universal, no segregadora, la educación y hacerla llegar a todo el mundo. Pero además tiene que hacerlo garantizando la igualdad, garantizando las políticas de compensación de desigualdades. Además tiene que hacerlo garantizando que salva las distancias geográficas y cualquier tipo de impedimento. En Canarias vamos a años luz con respecto no ya a países que pueden ser el paradigma de la educación como Finlandia, sino a años luz de comunidades del propio Estado español. Si comparamos lo que se gasta en Euskadi con lo que se gasta en Canarias por término medio por alumno, estamos justo a la mitad, por ejemplo. Con lo cual, una de las urgencias y una de las prioridades, desde luego, es la financiación. En este momento Canarias invierte el 3,5%, si no menos ya, de su Producto Interior Bruto en educación. Término medio a nivel del Estado hablamos del 5%. Hay una distancia. Pero lo ideal, desde luego, por parte de todos los estudios que se han realizado, es alcanzar, ir acercándonos al 7%. Cosa que desarrollan otros países. Por tanto, ese es un elemento prioritario. Y para ello es necesario intervenir legislativamente. En este momento hay una iniciativa legislativa popular que fue apoyada por un amplio número de ciudadanos y ciudadanas. Ahí detrás decidieron, después de haberla puesto a dormir en el frigorífico, después de haber argumentado que era imposible de asumir presupuestariamente, decidieron que era posible tramitarla y discutirla, pero no podemos permitir que esa iniciativa popular se convierta simplemente en papel mojado. Desde luego, desde la presión en la calle, aunque sea imperfecta esa iniciativa popular, desde la presión en la calle hay que conseguir que sea de verdad desarrollada, que sea de verdad, discutida y posteriormente desarrollada en serio. Y hay cuestiones que requieren todavía mucha más urgencia. Hablaba la compañera Ana Gloria de los comedores escolares, la situación es dramática, pero también empieza a ser dramática, desde luego hay que intervenir, estamos interviniendo desde un montón de colectivos. También empieza a ser dramática la propia universidad, que se ha convertido simplemente en otra herramienta en manos de esos intereses mercantilistas. Frente a tesituras que ya se dan por hecho inamovibles, como la imposición del Plan Bolonia, que sitúa a la universidad como la sitúa, desde luego en Canarias, por nuestra propia situación social, tenemos que conseguir que la universidad se regule de otra manera y que desde luego que garantice el acceso a las capas populares en este momento absolutamente excluidas de la posibilidad de formarse en un espacio educativo superior, ¿no? Por tanto, coloco 3 elementos y acabo. Presupuesto unidos a iniciativa legislativa popular que en ese sentido marca cuestiones muy interesantes, intervención directa sobre problemas acuciantes en este momento como comedores escolares y, por supuesto, espacio educativo superior, acceso a la universidad, tema tasas, etcétera, ¿no? Gracias. Pues yo iba a mencionar el tema de la universidad. Ya veo que Adolfo lo ha intentado. Yo propongo bajadas de tasas y más becas. Si el gobierno de Canarias no está de acuerdo con la ley que se hace a nivel estatal con el tema de la beca, que por favor ellos la adapten su normativa a los estudiantes canarios, que estamos perdiendo muchos universitarios, no van a terminar la carrera, el curso este año por el problema de la subida de tasas y la beca. Es sangrante, se nos van a quedar muchos estudiantes este curso en la calle sin terminar el curso. Y yo propongo que el gobierno de Canarias tome medidas. La bajada de tasas y la política de becas. También la universidad, que se vigile la democratización de la universidad en el gobierno de la universidad y los claustros que sean más democráticos, porque la influencia del Consejo Social en las universidades, que son personas externas a la universidad, están imponiendo políticas de privatizaciones y de recortes a la universidad. Después ya voy por otro tema. Rechazo a la nueva ley de educación que se proponga, el rechazo concreto a la LOMCE y a la reforma universitaria que se está proponiendo desde el Estado. La norma de permanencia, que es un tema de universidades propias canarias, que por favor la rechacen y la vuelvan a hacer de nuevo, porque hicieron una ley de permanencia que nuestros alumnos, por las tasas, por la beca y por la ley de permanencia, se van a quedar sin estudiar, ¿vale?
Y ¿qué más? También vi que faltaba que la formación profesional cada vez se está privatizando más y que tenemos que tener en cuenta que no puede ser, porque no son las empresas las que mandan en la educación, creo yo, ¿no? Vale, pues si se me queda algo ya lo digo más tarde. Bueno, me dicen que lo lea al final todo junto. Yo de momento voy a leer el de educación y después ya los demás los leo al final todo junto. Es necesario, vemos que, pues ya se ha dicho, pero garantizar el derecho a una educación integral, es decir, que ahora mismo no lo está, que promueva la igualdad con recursos y métodos educativos que garanticen el desarrollo de la identidad personal y el crecimiento libre de estereotipos sexistas, cosa que ahora mismo no ocurre. Algunas de las medidas que proponemos no son medidas costosas, sino de voluntad política. Además de impulsar la educación infantil de 0 a 3 años, que prácticamente ya no existe y además incluso no existe en guardería, es necesario la coeducación con el fomento de programas en los centros escolares. Hace falta una políticas educativas resueltas de resolución de conflictos para la prevención de la violencia, especialmente la violencia de género. Garantizar una educación afectivo-sexual que en estos momentos es importantísima para las relaciones entre sexos en la juventud. Hace falta recuperación e introducción, llamémoslo como quiere, de educación para la ciudadanía como elemento que fomenta los valores de igualdad, respeto mutuo e igualdad de oportunidades, y quitar la religión como elemento que ahora mismo está poniéndose como materia obligatoria, que además resulta más caro para el Ministerio y para las comunidades autónomas, puesto que es pagar profesorado de más. Fomento de modelos educativos femeninos que refuercen la igualdad entre los sexos a todos los niveles y en todos los aspectos, y presentación de mujeres profesionales que sirvan de referentes para la formación profesional de las chicas y chicos. Esta presentación, es decir, que se tome como elemento característico y en todo el ámbito de la formación profesional, sobre todo en aquellas ramas que hay escasa presencia femenina. Muchas gracias. 3 cosas nada más. Fuera la empresa de la educación en Canarias. En la primaria, fuera la concertación. En secundaria, en FP y en la universidad. Que se atiendan, que se recuperen las matrículas que se han perdido este cuatrimestre. En la Universidad de La Laguna, en un cuatrimestre, 1.200 alumnos no han podido, más los que tenemos que sumar de alumnos que habían empezado ya la carrera y no se matricularon porque no podían pagar las tasas. Eso tiene que afrontarse en el debate que va a haber la próxima semana en el debate de la nacionalidad. Esas matrículas, fuera la empresa de la universidad, ni un solo euro de los presupuestos de la comunidad autónoma, ni un solo euro público para la gestión privada, en lo que sea. Esto es mi intervención para todos los sectores. Todo dinero público tiene que ser gestionado directamente por el servicio público. Potenciación de la formación del profesorado. Todas esas 2 cosas, en un contexto de educación laica, democrática, coeducativa, que potencie el razonamiento crítico y que fomente la igualdad de oportunidades, que sea de verdad un elemento de igualdad de oportunidades. Creo que con esas cosas y todas las mentes sesudas que tenemos, seremos capaces de tener un sistema educativo de verdad que sirva para superar esta fase y transformar la sociedad. Hola, buenos días a todos. A mí me parece que en materia educativa, como acaba de decir ahora mismo la compañera, el dinero público tiene que ser demostrado que se está invirtiendo realmente en el bienestar y en la educación de los niños y niñas, ¿no? El deporte de competición pedagógicamente actualmente frustra más de lo que realmente educa, ¿no? Y creo que es de una importancia vital que desde la escuela se empiecen a fomentar valores dentro de lo que realmente significa el deporte, ¿no? Fuera de lo que es la competición, como puede ser la amistad, la comunicación social y el hacer amigos, ¿no? Los niños están siendo involucrados a auténticos disparates, además ahora absolutamente introspectivas, y en deportes masivos como puede ser el fútbol,
donde podemos ver, lo digo porque introspectivamente lo he vivido desde dentro, me he dedicado a ello, sé muy bien de lo que estoy hablando, y nos encontramos con personas sin ningún tipo de cualificación al frente de grupos de niños menores de 9, 10, 11 años, los cuales no tienen ni conocimientos deportivos, ni conocimientos pedagógicos, ni ningún tipo de conocimiento, y por lo tanto están mal educando y mal formando, están más frustrando. En edades más avanzadas, como pueden ser ya edades de cadetes y demás, en lo que es el deporte de competición se limita el número de licencias federativas. Por lo tanto, si yo tengo 25 niños que me vienen a hacer lo que se llama la pretemporada, que es lo que se hace para configurar un equipo competitivo, si yo tengo 25 niños y la federación o la directiva del susodicho equipo me dice que solo puedo darle licencia federativa, lo que se llama vulgarmente fichar, a 21, pues a 4 niños en edades muy complicadas, de 14, 15, 16 años, les tengo que decir que no van a fichar, ¿no? Después de haberlos tenido a lo mejor desde los 9 años en un grupo, a los 14 o 15 años se les dice, no, tú no sirves, hasta luego. Yo creo que los clubes deportivos de base están siendo utilizados como focos de captación de grupos de personas, ¿no? de masificación, donde se politiza más que se educa, y que ni siquiera se les audita lo que son sus cuentas internas, ¿no? O sea, se les da dinero público, se les ceden instalaciones públicas, y encima esos grupos de personas, no quiero meter a todo el mundo en el mismo saco, pero sí me consta que en muchos sitios a esos niños se les cobra, ¿no? O sea, esos clubes reciben dinero público de los ayuntamientos, del cabildo, y luego se permiten el lujo de cobrarle a las familias porque los niños vayan a practicar deporte. Creo que el deporte de competición debe de tener también como alternativa el deporte de recreo y de ocio, donde los valores, si hacemos una polarización de ambas modalidades, pues podemos ver como en el deporte de competición lo que se hace es hacer que el niño sea el mejor, que sea lo más competitivo posible, o sea, que sea un ganador nato, que busque el dinero, el prestigio, el aplauso, cuando en el deporte de ocio y recreación lo que se busca es la comunicación, la educación y en definitiva la salud. Todos vemos a lo largo y ancho del país, ¿no? Esto no ocurre en otros países de la Unión Europea. Existe una Federación Internacional de Deporte para Todos creada en Bélgica en los años 90. Existe una Carta del Deporte para Todos donde se refleja todo esto muy bien, y es muy difícil que veamos en países de la Unión Europea que un niño o una niña practicando una modalidad deportiva le dé una cardiopatía y termine perdiendo hasta la vida, ¿no? Eso aquí es raro el año que no lo vemos. Niños que se quedan en la práctica deportiva porque no se les hacen los reconocimientos médicos. Incluso lo que es más grave de todo es que incluso algunos desaprensivos llegan a firmar falsificando en la firma de los médicos, como si los niños hubiesen pasado un reconocimiento médico que los clubes tendrían que pagar, y en este caso pues lo que hacen los clubes es que firman, se sabe el número de algún colegiado, lo ponen y aquí nadie fiscaliza nada, ¿no? Me parece de vital importancia el que se fomente el deporte para todos, donde al que le guste practicar el baloncesto tenga una flexibilidad para acudir, que no tenga que tener por qué tener unos horarios ni nada de esto, y para eso tenemos un montón de instalaciones deportivas en los centros educativos que podían perfectamente ser atendidas por los conserjes que viven dentro de esos centros educativos, que pagamos todos, que cobran nocturnidad, que cobran todo tipo de prebendas, y utilizar esas instalaciones deportivas para que la gente que quiera practicar deporte vaya a ellos de una manera altruista y gratuita, creo que es muy importante, ¿no? El enfoque que yo quiero darle es que pedagógicamente en el deporte hay que entenderlo y trabajarlo desde las comunidades educativas en los centros escolares de base, sobre todo en la primaria. El deporte de competición está frustrando y mal educando. Y como para finalizar, simplemente ponerles un ejemplo. Ustedes educan en las aulas, los padres educamos en nuestras casas, y luego llega un energúmeno a las 6 de la tarde y se carga todo el trabajo que se ha hecho durante el día, tanto en la familia como en el colegio. Compañeros, 2 minutos para las conclusiones de Ana, 2 minutos exactos, porque en esta área nos hemos pasado sobradamente del tiempo y quedan muchas áreas. Yo sé que es un área importante, pero todas lo son, ¿vale? Hagamos un esfuerzo, por favor, de sujetarnos al tiempo.
Muchas gracias a las intervenciones y disculpas a toda la gente de la universidad que hicieron montones de aportaciones y con el corre-corre se quedaron atrás, como son la gente de ACED, de Estudiantes Preparados. Bueno, por resumir un poco las aportaciones que han hecho, muchas gracias, por la mayor parte de las cosas estaban recogidas, pero no se pudieron decir. Necesidad de incorporación de trabajadores y trabajadoras sociales que estaban hasta hace poco solamente en los centros PROAS, además con la mezquindad de que eran contratadas como autónomas, y actualmente hay en algún EOEP y solamente con 1000 centros a su cargo, y por lo que estoy viendo ya ni eso. Escuela laica, por supuesto, la educación es una inversión sin duda y hay que asegurar una financiación desde las instituciones. No se trata de un cambio de marco legislativo, sino tiene que haber un dinero asegurado y además un marco legislativo que cambia cada vez que va cambiando el gobierno, volviéndonos loca a la gente que estamos dando clases, porque es así. No se trata, formación en centros de trabajo, por supuesto, formación, actualización continua, no se trata de imponer unas rúbricas, porque lo importante no es cómo evaluemos, sino cómo enseñemos. Y es importante evaluar, pero sobre todo cómo enseñar. Y la gente que se dedica a la docencia sabe de, bueno, una cosa que nos han impuesto, la última que se le ocurrió a esta consejería. En la universidad, por supuesto, más becas, democratización de los órganos de gobierno, bajada de tasas, no a Bolonia y no a las normas de permanencia abusiva. Rechazo a la LOMCE, por supuesto implícito en toda la ponencia que hemos hecho, no a la privatización ni de FP, ni de acogida temprana, ni de algunos comedores que empiezan a externalizarse, como dicen, desarrollo en la escuela de la identidad personal libre de estereotipos sexistas, coeducación, escuela de 0 a 3 años, garantizar la educación afectivo-sexual, garantizar una resolución de conflictos. Una de las cosas que recogíamos era la figura de mediaciones, de personas encargadas para trabajar la mediación en todos los centros escolares y con representación de los diferentes sectores, fundamental en los tiempos que corren. Antes hablábamos de la conflictividad social que de alguna manera se refleja en las aulas. Fomentar los valores de igualdad, recuperar, si no educación para la ciudadanía, que sí, ¿por qué no? También asegurarnos mediante el currículum reglado que esos valores, que esa educación en valores se esté dando. Fomento de la participación de mujeres profesionales como modelos fuera de la empresa y la concertación en todos los niveles educativos, potenciación de la formación del profesorado, se repite, fomentar el razonamiento crítico, la igualdad de oportunidades y por un deporte que diversifique la práctica de los deportes, fomente el deporte no competitivo, diversificar, ya lo decía, la práctica de deportes como ocio saludable y por supuesto con unas garantías sanitarias para los y las jóvenes que lo practiquen. Vale. No sé si me dejo algo atrás de las aportaciones. Muchas gracias. Aquí está el documento del tema de educación. Quedan un par de ellos todavía de asuntos sociales y pasamos a la tercera área, que es educación. Un segundo, Mary, nos gustaría hacer algunas aportaciones, o sea, una aportación posterior porque hemos cambiado muchas cosas, lo que decíamos antes. Lo urgente no deja tiempo a lo importante y lo queremos enriquecer con cosas de las que se han dicho y con las aportaciones que nos han hecho. Gracias. Bien, yo les repito, ¿vale? El Parlamento de hoy, la idea, porque hemos tenido debate previo, debates de grupos, de colectivos, debate por isla, era para concretar propuestas de gobiernos, compañeros. Sé que tenemos que apuntar, hacer 3 apuntes en qué basamos las propuestas, pero sobre todo hay que poner el énfasis y recalcar, son las propuestas las que queremos oír, las que los ciudadanos quieren oír. ¿Qué propuestas alternativas tenemos? ¿Vale? Yo les pido la concreción en esa área, que subrayen cuáles son las propuestas que traemos en las distintas áreas, que nos escuche la ciudadanía, que nos escuche el pueblo canario de que sí hay alternativa a estas políticas. Ese es el marco de hoy y ya tendremos más marcos teóricos de desarrollo y más marcos de debate.